Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca de población y comunidad ecológica. Las competencias que podrás adquirir van a ser poder analizar la estructura y la dinámica de las poblaciones, relacionar las diferentes interacciones entre especies en el funcionamiento de los ecosistemas y adquirir las bases para analizar la estructura y dinámica de comunidades. Es muy probable que alguna vez has escuchado la expresión no puedes conocer a los actores sin preguntar y sin saber quiénes están en el programa. Y a veces necesitas información, como hacer la lista de jugadores de tu equipo de fútbol, los títulos o funciones, definiciones, explicaciones de las interacciones y las reglas para poder entender un evento deportivo, etc. Lo mismo sucede para poder comprender las diferencias sutiles, pero bastante importantes entre los distintos componentes que conforman un ecosistema. Hablemos acerca de niveles ecológicos. Para comenzar, tenemos que un individuo es un organismo y es también un tipo de organismo. Por ejemplo, el ser humano, el gato, el alce, la palmera, la ballena, la tenia, la vaca. El tipo de organismo se puede denominar como una especie y hay muchas definiciones diferentes para la palabra especie, pero por ahora lo vamos a dejar simplemente como un tipo único de organismo. Las especies se componen de poblaciones. ¿Cuántas poblaciones? Pues eso dependerá de muchas cosas, tales como qué tan extendida esté la especie y qué tan pequeño o grande sea el área geográfica donde éste vive. Y ya lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos también las comunidades que están formadas por todas las poblaciones de diferentes especies en un área determinada. Dentro de los niveles ecológicos nos deja pues el ecosistema. ¿Y qué tenemos? ¿Qué es la diferencia entre un ecosistema y las comunidades? Cuando hablamos de ecosistema, pues no solamente estamos hablando de las poblaciones y especies diferentes en un área dada, sino que también estamos hablando del ambiente físico sin vida, como ser las condiciones abióticas, que vienen del prefijo a, que significa sin, ¿verdad? Y la raíz de la palabra bio, que significa vida. Por lo tanto, abiótico significa sin vida. También existen los factores bióticos y está compuesto por todos aquellos seres vivos, bacterias, hongos, animales y plantas. Como puedes ver en este diagrama, te ayudará a visualizar cómo se relacionan entre sí los diferentes niveles ecológicos. Tenemos los individuos que forman una población y las poblaciones que forman una especie. Tenemos también las múltiples especies y sus interacciones que forman una comunidad y muchas comunidades en interacción conformando ecosistemas cuando se incluyen los factores abióticos. Esta es la jerarquía de la ecología. Dentro de un ecosistema contamos con una población, la cual se compone de todos los organismos de una especie que viven en un área determinada. El estudio estadístico de las poblaciones y cómo cambian con el tiempo se llama demografía. Dos medidas importantes de una población son el tamaño poblacional y la densidad poblacional. Cuando hablamos de tamaño poblacional nos referimos al número de individuos y cuando hablamos de densidad poblacional hablamos del número de individuos por unidad de área o volumen. Dentro de las propiedades de una población tenemos la densidad, que es en sí el tamaño o la magnitud, como había dicho antes, de la población relacionada con una unidad de espacio, ya sea superficial en metros cuadrados o volumétrica, si estamos hablando del océano, en metros cúbicos. Tenemos también la natalidad, que es el aumento porcentual de una población en un lapso de tiempo, es decir, el número de individuos que nacen y se integran a ella en un periodo determinado. Tenemos la mortalidad, que es la disminución porcentual de una población debido a que los individuos se mueren después de un lapso de tiempo. Tenemos que el índice de natalidad y el índice de mortalidad es cuando dividimos el número de organismos que se aumentan o disminuyen a una población, o sea, el triángulo N, en un tiempo determinado, triángulo T. En la distribución espacial, los individuos de una población tienden a distribuirse de una manera predecible y según los tipos de organismos, sus niveles de competencia y el espacio disponible, pues vamos a tener diferentes tipos de distribuciones espaciales. Tres tipos de distribuciones espaciales son la uniforme, la cual implica que la población esté espaciada equitativamente. También puede haber una distribución agrupada, significa que toda la población está distribuida en pequeños grupos. Y la tercera, que puede ser una distribución aleatoria, que indica que está espaciada al azar. ¿Cómo vamos a medir el tamaño poblacional? Pues se pueden usar diferentes tipos de maneras. Tenemos el tamaño poblacional que se mide a través de los métodos de cuadrantes
en donde se pueden utilizar entramados o cuadrantes para determinar el tamaño y la densidad de la población. Cada cuadrante en sí va a marcar el área que son marcados del mismo tamaño, pero por lo general es un área cuadrada dentro de un hábitat. Y para hacer los cuadrantes se pueden delimitar las áreas mediante palos o cuerdas en un marco cuadrado de madera, de plástico o de metal colocado sobre el suelo, como se muestra en la fotografía, y se llevan a cabo varios muestreos de los cuadrantes a lo largo del hábitat, en varios lugares, ya sea aleatorios, ¿verdad? Para poder asegurar el número registrado de los representativos del hábitat en general. Al final, los datos se pueden usar para poder calcular el tamaño y la densidad poblacional dentro de este hábitat. El otro método de medición de tamaño poblacional es el método de captura y recaptura. Para los organismos que se mueven, como los mamíferos, las aves, los peces, a menudo se usa la técnica llamada captura y recaptura, y ayuda a determinar el tamaño de la población. En este método lo que se implica es capturar una muestra de animales, se marcan de alguna manera, ya sea mediante etiquetas, bandas, pinturas u otras marcas corporales, como se muestra en la foto, y luego los animales marcados se liberan nuevamente a su entorno y se mezclan con el resto de la población. ¿Cómo vamos a medir el crecimiento poblacional? Para poder entender los diferentes modelos que se utilizan para representar las dinámicas poblacionales, empecemos por la ecuación general de la tasa de crecimiento poblacional, donde tenemos la variable Rn como resultado del cambio en el número de individuos, que es la variable Dn, en una población en el tiempo, variable dt. En el crecimiento exponencial, la tasa de crecimiento per cápita, o sea, por individuo de una población, es la misma sin importar el tamaño de la población, la que hace que crezca cada vez más rápido conforme se haga más grande. En la naturaleza, las poblaciones pueden crecer de manera exponencial por un tiempo, pero finalmente se ven limitadas por la disponibilidad de los recursos como ser el agua, la comida, el refugio, o bien si hay una competencia intraespecífica. En el crecimiento logístico, la tasa de crecimiento per cápita se reduce cada vez más, conforme el tamaño poblacional se acerca a un máximo impuesto por los recursos limitados del entorno, conocido como la capacidad de carga o K. El crecimiento exponencial produce en sí una curva en forma de J, mientras que el crecimiento logístico produce una curva en forma de S cuando alcanza la capacidad de carga. Para poder entender el crecimiento poblacional podemos utilizar las tablas de vida. Las tablas de vida resumen las tasas de natalidad y mortalidad de los organismos en las diferentes etapas de su vida, mientras que las curvas de supervivencia son gráficas que muestran qué parte de la población sobrevive en una edad a la siguiente. Una pirámide de sexo y vida y edad es una instantánea de una población en un momento en la que se muestra cómo se distribuyen sus miembros entre las categorías de sexo y edad. A esto nosotros la llamamos una pirámide de sexo y edad. Para terminar, tenemos las relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Las relaciones intraespecíficas e interespecíficas son en sí establecidas por las relaciones que hay de los organismos con los factores bióticos y abióticos. Dentro de la competencia intraespecífica tenemos un lugar cuando todos los individuos de una población utilizan los mismos recursos que se encuentran en un área o en un hábitat determinado. Entonces, por ello, cuando una población aumenta y los recursos se vuelven limitados, o sea que no son suficientes para todos, los individuos compiten para obtenerlos. Las asociaciones pueden ser relaciones de ayuda como las familiares. En las familiares están compuestas por individuos emparentados entre sí y su finalidad es la reproducción y el cuidado de las crías. Las gregarias, compuestas por los individuos, ¿verdad? Los individuos y se unen con una finalidad concreta. Las coloniales y las estatales, que están compuestas por individuos y tienen un orden jerárquico. Dentro de las relaciones tenemos también el mutualismo, el parasitismo, el comensalismo, la depredación y la competencia. Y podemos ver que el comensalismo, una especie sale beneficiada y la otra ni gana ni pierde. En el parasitismo es una relación entre individuos donde una especie
pues sale beneficiada y la otra no sale beneficiada. En la depredación tenemos la relación interespecífica entre los depredadores y su presa. Y en la competencia interespecífica es una relación en que las especies resultan perjudicadas. ¿Por qué razón? Porque compiten por un mismo recurso y entonces el recurso escasea. Para finalizar, tenemos las comunidades ecológicas y su conservación. Tenemos una comunidad ecológica, está compuesta por la abundancia, ¿verdad? La cantidad de individuos que se presentan en una comunidad, la riqueza de sus especies, la diversidad de las especies, ya sea que hay una especie dominante y también hay una estratificación de la comunidad. Espero que hayan aprendido mucho en este día y gracias y nos vemos en la próxima videoclase.